Bueno, vamos a continuar con esta segunda charla de la mañana, que sería sobre la lucha contra el mal. Eh, Vamos a pedirle al Espíritu Santo su palabra. Y les voy a leer de la epístola de Santiago, capítulo 5, desde el versículo 1. Ahora bien, vosotros ricos llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre, y su herrumbre será testimonio contra vosotros, y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Mirad, el salario de los obreros que cegaron vuestros campos y que no habéis pagado está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra lujosamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo, no os resiste. Palabra del Señor. Pues para nosotros es claro que estamos en una lucha contra el mal. Ahora, yo creo que lo más importante de lo que debemos descubrir nosotros es quién es el mal, cómo se mueve el mal, dónde está el mal, porque los espíritus que rondan los aires, como los describe San Pablo, que son poderes, principados de la oscuridad, y son los que atormentan nuestra vida, los que no quieren que lleguemos a la casa del Padre, eh, pero actúan a través de los seres humanos y también influencian todo lo que nos rodea, influencian nuestra cultura, la moda, la música, la literatura, todos los medios de comunicación. Y con esto no estoy diciendo que todo eso es demoníaco, sino que digo que influencian. Es como la palabra enseña, la cizaña está atada a la hierba buena y no se pueden separar hasta el final, cuando el Señor traerá sus ángeles para separar la mala hierba de la buena. La mala hierba la quemará en el fuego eterno y la buena la separará para su gloria. Entre tanto nos toca vivir abrazados a esa mala hierba y no abrazados siempre voluntariamente, porque obviamente que cuando nosotros vivimos una vida de pecado, estamos voluntariamente abrazados al mal y sabemos que estamos mal. Pero cuando estamos en gracia de Dios y caminamos por este mundo, por este destierro, como dice la oración a la Virgen María, nosotros los desterrados hijos de Eva en este valle de lágrimas. Eh, Cuando nosotros entendemos nuestra batalla, nuestra lucha contra el mal, siendo hijos de Dios y buscando serle fieles a Dios, entonces, primero que todo, lo más importante que debemos entender es que no podemos tener miedo, porque el demonio está derrotado. El miedo precisamente es el mal. Esa es una muestra del miedo. El miedo cuando está en nosotros es porque tenemos un visitante. Y hay situaciones de miedo que tienen que ver con la salud, ¿no? Hay personas que padecen de enfermedades nerviosas por, por muchas razones, quién sabe, condiciones congénitas, gente que ha padecido accidentes y situaciones en las cuales han quedado heridos a su sistema nervioso y padecen de miedos. Pero yo no estoy hablando de ese miedo causado por causas naturales. Estoy hablando del miedo espiritual, que es la angustia
y una inseguridad, una duda, una inestabilidad causada por un miedo, es un espíritu que embarga al ser humano y le roba la paz, se la roba y lo inquieta todo. Ese mismo espíritu también actúa endureciendo el corazón, que es el estado opuesto. Un sicario, por ejemplo, puede asesinar a una persona y se va tranquilamente a comerse una buena comida en un restaurante sin sentir nada, como si no hubiera hecho nada. Tiene el corazón totalmente endurecido. El otro extremo es el miedo, que una persona tiene miedo a todo y en todo tiene inseguridad. No está seguro de nada, todo lo desestabiliza. Eso también tiene visitante, con excepción, como les dije, de condiciones de salud. Pero normalmente eso sucede y en muchos casos ese espíritu desestabiliza la salud mental de la persona y también termina enferma. Hay muchos hospitales psiquiátricos que albergan ese tipo de personas que se vuelven crónicas en esos miedos y ya no pueden vivir en sociedad. Padecen de ataques de pánico permanentes y ya no pueden vivir en ningún lado, sino más bien medicados y en un hospital. Eh, entonces, nosotros tenemos la tarea como hijos de Dios en la vida que vivimos de aprender a discernir espíritus. Esto es muy importante, es un don que ya tenemos, porque ese es un don del Espíritu Santo, el discernimiento de espíritus. Cuando nosotros recibimos el bautismo, cuando somos bautizados, recibimos todos los dones del Espíritu Santo. Solo que el Espíritu Santo se mueve a través de nosotros y Él utiliza los dones que tenemos en el momento indicado, para la razón indicada, en la forma indicada. Por eso se dice que el Espíritu Santo distribuye sus dones a su manera. Es el que decide, el que hace eso. Pero en nosotros está el potencial de todos los dones. El don de discernimiento de espíritus es muy importante en la batalla que vivimos, porque necesitamos aprender a distinguir muy bien dónde está el espíritu del mal, dónde está el mal en todo lo que hacemos, en todo lo que nos rodea, en lo que sentimos. Ustedes se han dado cuenta tal vez que hay momentos en que uno se levanta, se había acostado en paz, todo estaba relativamente en orden, pero se levanta con un presentimiento inquieto, con algo que no tiene nada que ver con la forma en que se acostó, y no ha pasado nada porque estaba dormido entre tanto. ¿Cómo es posible que se acostó en paz y se levantó preocupado? No tiene sentido, porque hubiese estado preocupado antes de acostarse también, y ahí tiene coherencia la preocupación. Pero usted se acostó en paz y se levanta preocupado. Pues la respuesta es muy sencilla. Tiene un visitante. Eso así es sencillo. Lo que tiene que hacer es irse a sus rodillas y orar para liberarse de esa visita. Porque no puede caminar así, no puede irse con eso. Hay gente que es muy descuidada y simplemente se va a caminar con eso. Se va con eso, a vivir su día. Ese es un error muy grande porque uno tiene que limpiarse. El espíritu del mal es muy pronto. Ellos esperan el momento indicado para entrar. ¿Y cuál es una de las atracciones más grandes que tiene el espíritu del mal? Pervertir nuestro día. Porque cada día que nosotros tenemos es una gracia. Y una gracia edificante si nosotros la vivimos con Dios. Pero si usted se levanta abrumado, angustiado, preocupado, con presentimientos o sentimientos encontrados, donde usted no tiene sosiego, pues ya de por sí, si se va así a vivir ese día pueden dañárselo completamente, porque no va a estar 100% en nada de lo que va a hacer.
Y es más, es posible que deje de hacer cosas importantes. Muchas veces cuando usted tiene la intención de hacer cosas importantes, como por ejemplo irse a misa, y, y de pronto un demonio se le puede dañar el impulso y la intención y lo ocupa con otra cosa, porque le interfiere su instinto, le interfiere la necesidad de ir. Eh, y le roba eso, le roba porque sabe, el demonio sabe que al demonio no le conviene que usted se fortalezca, porque cuando usted se fortalece, usted es un enemigo grave para él. Entonces, él siempre está vigilando los instrumentos de Dios, que somos todos los católicos, que somos instrumentos eucarísticos de reparación. ¿Y qué son los demonios? Instrumentos de la mística del demonio de destrucción. Todo lo contrario a nosotros. Nosotros reparamos, ellos destruyen. Eh, y entonces el enemigo número uno del demonio es el que repara. Eso es una pesadilla para el demonio, el que repara. Y nosotros somos reparación. Entonces él no quiere que usted repare. Y para que usted repare, usted debe estar en buen estado, usted debe estar fuerte. De lo contrario, ¿cómo va a reparar? Tiene que estar fuerte. Y uno se fortalece con los sacramentos, con la oración, con las obras. Y él quiere interferir todo eso, no quiere que usted tenga los sacramentos, no quiere que ore en paz y no quiere que usted haga ninguna obra. Pues si usted tiene que hacer algo que es hacer algo bueno, es muy posible que sea interferido para no llegar a hacerlo. Pero el problema es que los demonios son muy subliminales porque ellos actúan desde nuestro intelecto, o sea, desde nuestra razón, nuestros instintos, nuestros sentidos. Parece que fuéramos nosotros. Uno no se da cuenta que no es uno, porque está en uno y actúa en uno a través de lo que uno es. Instinto, sentido, razón. Y si uno no está alerta para distinguir bien cómo se mueven los espíritus en la vida nuestra, le pueden robar muchas cosas todos los días. Todos los días. Te quitan los impulsos para amar, para perdonar, para servir, para alimentarte, para fortalecerte, te los quitan. Entonces, ellos se encargan de empezar a desnutrirlo a uno. ¿Cuántas veces una persona que es de oración, que es fiel a los sacramentos, que es una persona que tiene un buen espíritu de servicio, de repente pasa por situaciones áridas donde no tiene intención de ir a orar, no quiere ir a misa, no le interesa ir a ayudar a nadie porque no siente eso, está como todo agobiado, seco, no tiene amor para hacer eso, no tiene interés, pues es precisamente lo que logran hacer los espíritus que poco a poco le van robando el entusiasmo de la oración, el amor por los sacramentos, el amor de servicio. El espíritu de Dios te los secan y ya no tiene el impulso de ir a ayudar a nadie. Y si lo hace por interés, no por amor incondicional. Porque el servicio perfecto que derrota tinieblas es el servicio incondicional, el que uno hace sin interés. El servicio con interés no vale nada, no tiene valor, no sirve para nada. Como no tiene amor y es un interés personal por la cual uno está sirviendo, es como cuando usted le da a una persona algo, pero porque está interesado en algo usted. Eso no vale nada. Lo que usted dio no existe en el libro de su vida como una obra. No existe. Porque ya tuvo la paga. El solo hecho de tener ese tipo de interés ya se pagó usted mismo con lo que dio. Porque es un interés personal. Es algo que no tiene nada que ver con el amor. Tiene que ver con el amor propio, pero no con el amor de Dios. Entonces, el demonio embarga todas estas áreas. Cuando uno se deja desnutrir en esa forma por los espíritus del mal, le van secando a uno las gracias, le van secando a uno la acción del Espíritu Santo en la vida, porque el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros a través de
el corazón. En el corazón es donde está nuestro sagrario. Siempre localizamos el corazón en el órgano del corazón, ¿sí? Pero ahí no está, ese no es el corazón espiritual. El corazón espiritual es el centro donde tenemos nosotros la realización de Dios en nuestro ser. Se llama corazón, ¿por qué? Porque en el cuerpo humano el corazón es el que bombea la sangre a todo el cuerpo. Es un órgano vital que sin él el cuerpo se muere, porque la sangre es la que le da vida al cuerpo. Entonces el corazón que genera toda esa circulación se considera como ese órgano vital que es el centro de la vida. Pero cuando se habla del corazón espiritualmente, se está hablando precisamente de ese órgano que es el receptor del amor de Dios, que le da vida a toda el alma, porque desde ahí circula el amor de Dios para toda la persona, y esa persona se alimenta de ese amor que fluye de ese corazón espiritual del hombre. Y por eso se dice, tienes que limpiar tu corazón. Es como limpiar el radar, la antena. Es que hay que limpiar esa recepción que tenemos con Dios. Hay que limpiarla para que pueda recibir ese amor de Dios y ser un receptor de ese amor para poder hacer lo que tenemos que hacer con el amor de Dios. Pero el hombre, sin darse cuenta, se va cerrando en sí mismo. Y aunque sea una persona de ejercicios religiosos, sin embargo, eso no quiere decir ni es garantía de que esa persona tiene amor ni que está abierta al amor de Dios. Porque la religión sola, pues no es amor. La religión, por eso se habla de que Moisés, por medio de Moisés, Dios nos dio la ley. Y Jesucristo nos trae la gracia de la fe. Es como, se compara a Moisés como ese Moisés terrenal, y el Moisés celestial es el que viene del cielo. Lo mismo que se habla de Adán terrenal y el Adán del cielo. Igual el Moisés terrenal, el Moisés del cielo. Porque el Moisés terrenal trae la ley y lleva el pueblo de Dios hacia una tierra prometida en la tierra. En cambio, el Moisés que viene del cielo viene a sacarnos también de Egipto, que es la tierra, pero nos lleva a una tierra prometida en el cielo, la Santa Jerusalén del cielo. Es otro Moisés, pero es un Moisés. Y nos trae el cumplimiento de la ley, porque la perfecciona, pero al mismo tiempo nos trae la gracia de su Espíritu. Y en estos días estamos reflexionando en la palabra sobre el pan de vida, su carne y su sangre, que es nuestra fuerza espiritual con la que nos sostenemos para podernos fortalecer en medio del destierro y ser capaces de enfrentarnos a los demonios que tenemos que enfrentarnos cada día. Porque hay algo importante de entender. La batalla nuestra no es simplemente en el momento que es obvio que hay una acción del demonio contra nosotros. La batalla nuestra es todos los días porque nosotros estamos en el destierro. Hay que pensar muy bien qué quiere decir la iglesia cuando dice que somos desterrados. ¿De dónde sale eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos concebirlo para entenderlo? Desterrados. Pues estar desterrado es estar en una tierra que no escogimos. O sea, estamos fuera de nuestra tierra. Es un destierro. No estamos en la tierra que es. Sí, sin embargo, aquí fuimos creados. Pero estamos en el destierro. Es como cuando nace un niño en la cárcel, porque su mamá estaba presa, ¿no? Esa no es la casa del niño, pero ahí nació. Y lo que quieren tanto la madre como el hijo es salir de la cárcel, pero nació en la cárcel el niño. Nosotros nacimos en la cárcel, nacimos en el destierro. Pero Jesús, que es el Moisés que viene del cielo, viene a darnos la libertad de esta cárcel, donde nacimos, siendo hijos de Dios, porque fuimos escogidos por el bautismo. Y
esta imagen del destierro es muy importante asimilarla con responsabilidad, porque el demonio quiere hacernos pensar que ya estamos en el paraíso, que ya llegamos, que esta es nuestra casa. Esa es la astucia más grande de Satanás, seducir al hombre para que ame la vida terrenal y se apegue a ella, hasta el punto que le dé pánico morir, porque esto es lo único que tiene como seguridad, la vida terrenal. Y entonces la muerte es una amenaza espantosa. ¿Se imagina el daño que le hacen a uno así, sabiendo que uno se va a morir? Y cómo le roban a uno la oportunidad que uno tiene de caminar hacia la resurrección, cuando le siembran el miedo a la muerte, porque le dan apego a la vida, que no es vida todavía. Ahí es donde está el discernimiento profundo de lo que es el destierro. No es vida todavía lo que tenemos, estamos en gestación para alcanzar la vida. Es como el bebé en el vientre de la madre, claro, está vivo, pero ha entrado a la plenitud de la vida, no, hasta que no salga del vientre. Y muchos no alcanzan a salir, se mueren en el vientre o se mueren en el parto. Entonces la plenitud de la vida de un bebé no se alcanza hasta que salga del vientre de la madre. La plenitud de nuestra vida no se alcanza hasta que no salgamos del vientre de la tierra, que es el mundo espiritual, lo que Jesús le decía a Nicodemos. Tienes que nacer del Espíritu de nuevo para poder tener vida eterna. Que él no entendía que le estaba diciendo Jesús. Jesús incluso le llamó la atención. Y tú que eres el doctor de la ley, ¿no entiendes estas cosas? Claro que Jesús sabía que él no entendía. Pero nosotros a veces tampoco entendemos y tenemos el Espíritu Santo y no nos damos cuenta que estamos desterrados y que esta no es nuestra casa y que aquí estamos en medio de espíritus caídos, porque este es el lugar de ellos donde fueron desterrados y esta no es nuestra casa y de aquí tenemos que salir. Eso ese no lo tenemos claro y por esa razón no está la batalla espiritual tan clara como debe estar y el demonio nos maneja, porque nosotros estamos acomodados acá. La gran mayoría de la gente se acomoda en la vida terrenal y no escucha lo que la iglesia enseña. Somos desterrados, de eso no lo escucha, porque como que no hay necesidad de profundizar en eso. ¿Por qué? Porque estamos muy entretenidos con la vida temporal y nadie nos puede quitar ese apego que tenemos a lo visible, tangible, razonable. No, porque es lo que entendemos, lo que conocemos, lo único que conocemos. Entonces, ¿quién nos puede separar de eso? Pero precisamente lo que Jesucristo hace es venir a ayudarnos a separarnos de esto, para que entendamos que esto no es. Es más, lo repite muchas veces. Ya en el juicio con Pilatos dice, mi reino no es de este mundo. Él lo aclara y él muestra a los apóstoles todo el tiempo, yo tengo que irme para enviarles el Paráclito. Yo me voy a prepararles una morada en la casa de mi Padre. Y habla de la casa del Padre a donde él ascendió. Él no descendió, él ascendió. Él ya había descendido hacia nosotros. Luego cuando regresó, ascendió de regreso a la casa del Padre y nos invitó a seguirlo. O sea que nos está invitando a irnos afuera de acá. Nunca nos invitó a quedarnos acá. Esa no es la invitación de Jesucristo. Si el Señor no nos invitó a quedarnos, es porque esta no es nuestra casa. ¿Y cómo podemos nosotros sembrar nuestras esperanzas y todas nuestras prioridades y todas nuestras preocupaciones y todos nuestros afanes en un mundo que no es para nosotros, que no es el nuestro y cuyo príncipe es el demonio y cuyo reino son las tinieblas? ¿Cómo podemos anclar nuestra esperanza en esto? Pero dense en cuenta de una cosa. Si ustedes examinan bien su corazón y observan a la gente que los rodea en la misma iglesia, la mayoría de la gente es simplemente terrenal y tienen todo anclado en la vida temporal. Y tienen mucho miedo de morir porque no quieren desprenderse de esto que tanto han aprendido a amar y que tanto miedo tienen de perderlo.
Y cuando se muere una persona, el dolor que sienten, esa persona dejó de vivir esta vida. Cuando la alegría debía ser, esa persona se liberó. Obviamente que cuando está en gracia de Dios, porque uno se preocupa de los que mueren en pecado mortal. La misericordia de Dios es muy grande y muchos de ellos se salvarán seguramente, pero muchos se condenarán. Y uno no sabe quién es quién y qué va a pasar, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo inmenso para poder entender lo importante que es de descubrir que esta no es nuestra casa, que estamos de paso, que somos peregrinos y que debemos añorar, desear, anhelar la patria celestial. Esa es nuestra casa, ese es el reino al que pertenecemos. Ahí es donde el Señor nos está llamando, ahí ya se fue a prepararnos la morada y en esa forma se acaban muchas angustias de esta vida. Porque des en cuenta la cantidad de angustias que hay por esta vida terrenal, la cantidad de afanes, la cantidad de preocupaciones, la esclavitud tan grande a las cosas materiales, los deseos frustrados, los esfuerzos y sacrificios tan grandes para alcanzar metas temporales. Es increíble todo eso, la preocupación por el apego que tenemos a las criaturas humanas. Mucho católico que se considera como buen católico está dependiendo de las otras criaturas humanas para tener paz o tener gozo. O sea, está muerto, porque las criaturas humanas nunca nos podrán dar ni paz ni gozo. Si uno depende de ellas, es como depender de un avión fallando, porque el ser humano es imperfecto, el ser humano es pecador, tiene toda clase de falencias y uno tiene que entender que no puede prenderse de otra criatura. ¿Cómo será que la palabra de Dios dice, maldito el que confía en otro hombre, en otra criatura? Claro, eso hay que interpretarlo bien, pero porque no se está hablando de no amar al prójimo, pero se está hablando de no depender de las criaturas humanas. No puede uno anclar su vida en lo que las criaturas humanas le dan o lo que uno espera que le den. El matrimonio perfecto es el matrimonio que está unido en Dios. Un matrimonio que vive en oración, que ama al Señor, está unido a Dios. Y es lo que mantiene el amor de ese matrimonio. Pero si el matrimonio depende únicamente del amor del uno al otro, ese matrimonio tiene problemas. Porque hay momentos en que el otro lo decepciona, en que el otro hace cosas que no debe, y entonces ¿qué pasa? Ahí se debilita el matrimonio, a veces hasta se acaba, porque el otro hizo lo que no debía, y me frustró, me decepcionó, me hizo daño, me ofendió. Si uno tuviese esa unión en Dios, entonces uno tendría la capacidad de perdonar, paciencia, tolerancia, compasión, caridad. Y ya no tienen la misma dimensión los conflictos que puedan haber en esa pareja, porque saben perdonar, tienen paciencia, tienen tolerancia, compasión, y entonces entienden que el otro es imperfecto, que comete errores, que, que no tiene por qué estar completamente esclavo de mí para complacerme, y que tampoco está esperando para que yo lo complazca. El amor que se une con Dios y se vive en Dios es un amor que tiene vida. Ese amor tiene vida, un matrimonio así tiene vida. De lo contrario no hay vida. Y eso sucede con las amistades, con todas las relaciones humanas, mientras que uno no dependa de las criaturas. Hay que tener eso claro. Mire la dependencia de las criaturas tan espantosa que es. Los celos, la manipulación, ese espíritu de control o ese espíritu de querer recibir aprobación, de ser uno aprobado por el otro, admirado, apreciado, de ser agradecido con el otro o de querer controlar al otro. Esas dos cosas son dos demonios.
que rompen toda relación y acaban con el amor de Dios. Ustedes saben que hay dos estados del hombre que son venenosos. Uno, el necesitar atención, aprobación, apoyo, admiración de todos los demás, del mundo, de las cosas externas. Y el otro, el querer controlar todo y a todos. Esos son dos demonios terribles. Y son muy comunes en el ser humano. Esas ganas de controlar o de ser apreciado. Yo a veces incluso en comunidades religiosas, cuando hablo con las religiosas o religiosos a nivel personal, siempre me dicen, es que la Madre Superiora tiene preferencias y a mí no me apoya. Todo lo que yo hago es como si no existiera. Es como que no me tiene en cuenta para nada. Y eso uno está escuchando la voz del amor propio, yendo yo, y yo, y yo, y yo. En cambio, cuando es una persona espiritual nunca está ofendida ni confundida. Siempre está con una alegría que es el espíritu de servicio y nadie puede confundir a una persona así porque no está esperando nada de nadie. Está libre, está dando todo el tiempo. ¿Quién la puede ofender? ¿Quién la puede confundir si no espera nada? Entonces le resbala todo a la otra le atrofia. Y esto es la libertad del amor de Dios. Y esto pasa con las relaciones humanas en la pareja, en el matrimonio, que llega uno y dice, es que a mí nunca me reconocen nada lo que hago. Y todos los esfuerzos que hago, cómo me sacrifico y cómo hago todo para darle gusto y nunca me han reconocido nada. Claro, pues esa es la trompeta del amor propio que está completamente confundido y que está atormentado y ofendido. Eso es una desastre. Una persona así vive miserable siempre y causa problemas graves. En cambio, la persona que vive esa amistad, esa relación, ese matrimonio, esa paternidad o maternidad, esa hermandad y es libre por el espíritu de servicio, nunca tiene esos problemas. Nunca. ¿De dónde? Si ama y no tiene tiempo para confundirse, porque vive dando. Y esta es la relación que hay entre el bien y el mal. El espíritu del mal nos llena de amor propio. Eso es lo que es Satanás, el amor propio. Satanás tumba al hombre en su egoísmo, lo tumba en ese egocentrismo, lo tumba en el yo soy. Porque ese es el peor golpe que el diablo nos puede dar, es hacernos creer que nosotros somos. Eso es lo que le hizo a Eva, seréis como Dios. Y eso es lo que el mundo enseña, todas las filosofías del mundo es tú eres, tú eres. Entonces se imagina donde uno termina creyendo que uno es, ahí se murió porque ya ahí no hay Dios, no está el Señor. Uno o deja que el Señor sea o trata uno de ser. Si trata uno de ser, se destruyó. Se destruyó porque uno no es. El único que es Dios. Esa es la revelación que le da Dios a Moisés desde la zarza ardiente. Le revela su nombre, le dice, yo soy, es mi nombre. El único que es. Le advierte, el único que es, yo soy. Entonces es como decirle a Moisés, no te hagas ningún aire de que tú vas a hacer nada. Yo soy el que va a hacer todo. Tú te vas a hacer lo que yo te digo. Porque él está todo preocupado. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer eso? Y esto y aquello. Dice, si te preguntan quién te envió, diles que yo soy te envió. Yahvé, el único que es. Y esto es lo que nos está diciendo a nosotros. El Señor dice, usted no se preocupe. Usted sea mi instrumento. Yo voy a hacer todo. Pero usted deje de pensar que usted es y no se preocupe por ser. Porque usted no es. Si yo no soy en usted, usted nunca va a ser. Entonces hay que llenarse de él. Y precisamente esa es nuestra libertad. El espíritu de servicio en el hombre solo viene porque Dios es en él. Y entonces tiene amor. Es el espíritu de servicio. Se da todo porque Dios está en él. Y ya no espera ser. Entonces no tienen a quién ofender. Si yo no soy, sino que Dios es en mí, ¿a quién van a ofender? ¿Cuándo va a estar confundido? ¿Cuándo va a estar deprimido? ¿Cuándo va a estar inseguro?
¿Cuándo voy a tener vacíos de amor? ¿Cuándo voy a tener confusión por mi infancia? ¿Cuándo voy a tener heridas sangrando de lo que me hicieron cuando tenía 15 años? ¿Cuándo me va a pasar eso? Nunca me va a pasar eso, porque Dios ocupa mi corazón. Y Él me llena de luz y de amor y ya no tengo nada de eso. Esos vacíos ya no existen. Esas dudas, esas inquietudes, esa incertidumbre, esa angustia existencial no existe. Porque Dios está en mí y me llenó. Esa es la batalla más grande contra el demonio. Nosotros estamos discerniendo dónde está el mal, quién es el mal. El mal es el que nos roba todo eso, el que nos hace creer que nosotros somos. Eso es precisamente lo que le vende la serpiente a Eva. Seréis como Dios. Y póngase a pensar cuántas veces dentro de lo que nosotros hacemos actuamos como si somos Dios. ¿Cuántas veces? Siempre es ese yo que sale a pelear. Y tenemos todos estos argumentos del yo. Y, y ahí estamos perdiendo siempre. Siempre estamos perdiendo. Porque lo que habla a través de nosotros no es un ángel de Dios, no es el Espíritu Santo. Es nuestra naturaleza mala dejándose cabalgar por un espíritu malo. Eso es lo que es. Y no hay cosa más fea que de por sí esta naturaleza rebelde nuestra, que es imperfecta, que tiende al pecado, y encima de eso que se le monte un demonio encima, a cabalgar encima de uno para hacer las cosas que no debe, eso es bien feo. Si ustedes le ponen a admirar esa imagen, es una imagen horrible, infernal, y es la imagen más común hoy. Ustedes ven estas pobres mujeres de estos movimientos feministas, las cosas tan horribles que hacen al frente de una iglesia, siempre se van a lo sagrado a desacrarlo, a hacer cosas espantosas, y uno ve un ser humano que de por sí es imperfecto y pecador, cabalgado por un demonio. Es más, los rostros de estas pobres mujeres parecen demonios. A veces veo unas fotos de ellas así en close-up, en cercano, y es la foto, es la cara de un espíritu del mal. No hay duda alguna. Lo mismo pasa con estos desfiles de homosexuales, de lesbianas. Lo mismo pasa con toda esta gente, estos políticos que implantan esas ideologías de género. Usted les ve sus rostros y se da cuenta que ahí hay espíritu del mal. Sin lugar a dudas. Y lo que sale de la boca de ellos, lo que dicen, las barbaridades que dicen, la incoherencia, la deshonestidad tan terrible y el cinismo con que mienten y no les importa y saben que están mintiendo y saben que todo el mundo sabe que están diciendo mentiras y no les importa. O sea, es algo absolutamente absurdo, pero absurdo con conciencia. Porque hay cosas absurdas de ignorancia. Pero esta gente no es ignorante, que es lo peor, sino que esta gente es consciente de lo que hace. Es consciente de ser mentirosa, consciente de ser mala, consciente de ir a blasfemar, a desacrar las cosas de Dios, a atacar el bien, consciente de hacerlo. O sea que si nosotros miramos la acción del mal en el mundo hoy, nos damos cuenta de lo descarado que está Satanás, está desesperado ya. Él no se esconde ya en ningún closet, ni está actuando desde el subterráneo como actuaba siempre. Ahora es a plena luz y en grandes desfiles. Y además tomándose las escuelas, los niños, destruyendo las familias, creando familias falsas, haciendo cosas que ni nos hemos soñado antes. La misma palabra dice, los hijos de Dios quisieran no haber nacido. Dios acortará el tiempo por el bien de los suyos, de los que Él ama. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Va a llegar el momento en que el pueblo de Dios quisiera no haber nacido, porque esto se va a volver peor. Mucha gente espera una tercera guerra mundial nuclear.
Eso no es nada, porque una tercera guerra mundial pues acaba con todo de un golpe. Pero eso no es el castigo es algo más doloroso que eso, que es ver uno la descomposición masiva de la humanidad, la depravación, degeneración de la humanidad, masivamente. Mucha gente verá sus propios hijos, sus propios nietos, su propia familia, sus propios amigos caer en las depravaciones más espantosas, porque ese es el mundo que estamos viviendo. Y no es que venga yo aquí como un profeta del desastre y del terror, porque eso no es lo que yo quiero hacer. Lo que yo estoy diciendo, ¿acaso es un secreto para ustedes? ¿Y acaso no lo están viendo? Esto no es profecía, esto es hablar de lo que estamos viviendo. Nada más, miren nada más lo que estamos viviendo en la propia iglesia. Leemos los reportes de lo que ha hecho un sacerdote que cayó y no podemos ni creer lo que hizo. Y sabemos que es verdad encima de eso, que nadie se lo está inventando, que es verdad. Pero es tan grave que uno dice, ¿cómo pueden llegar a esos niveles? Ah, van a llegar a niveles peores. Peores. Pero ¿sabe qué es lo que tenemos que sacar de todo esto? Lo que Dios está mostrándonos es una responsabilidad para nosotros. Porque Él nos está mostrando con claridad dónde está el mal, qué está haciendo el mal, cuáles son las consecuencias de la acción del mal entre nosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo, ¿dónde está el bien? ¿Qué está haciendo el bien? ¿Cuál es la responsabilidad del bien? ¿A dónde está el bien? Lo quiero ver. Eso es lo que Dios está diciendo, porque hay tanto mal y es tan extrovertido. El mal está expuesto, tiene banderas, tiene uniformes. El mal está marchando, el mal está gritando, tiene las trompetas más estruendosas y está en todas las plazas, está en las escuelas, está en toda parte. Acabó con las familias, todo. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Cuál es nuestra bandera? ¿Cuál es nuestra marcha? ¿Por qué estamos ausentes de las plazas? ¿Cómo así que nosotros no tenemos las trompetas? ¿Qué pasó? Y este es el llamado del Señor, que nosotros tengamos discernimiento de espíritus y nos demos cuenta que si el diablo milita a esos niveles, nosotros tenemos que militar. Porque entonces, ¿cómo así? ¿Nos vamos a quedar dormidos? Y dejar que se lleven todo, que acaben con todo y que destruyan y perviertan todo. Mucha gente se queja de lo que está pasando en su familia. Yo siempre digo, ¿cuánto ha hecho para que su familia no viva lo que está viviendo? ¿Cuánto ha estado vigilante? ¿Cuál ha sido su aporte? ¿Cuál ha sido su responsabilidad? Porque la responsabilidad más grande que tenemos nosotros con nuestra familia es nuestro testimonio de vida, el cambio radical de nuestro corazón, nuestra santidad. ¿Cómo puede uno ayudar a este mundo perdido, destruido, perverso, este mundo de tinieblas? ¿Cómo? De la única forma que uno puede es llenándose de luz. Es de la única manera. Y la luz solo viene de Dios, que quiere decir llenándose de Dios. Es de la única forma. No hay nada más que hacer. Y nos gastamos los días hablando de esto porque es lo único que debemos hablar. No hay más de qué hablar. El pueblo de Dios tiene que despertarse y darse cuenta que no hay tiempo que perder. Hoy tenemos que ser luz. Hoy, desde acá donde estamos, en este retiro, aquí en el foyer, en esta ciudad, en Chile, desde acá tenemos que alumbrar. Desde acá, hoy mismo, desde el corazón, porque el Señor nos usa donde estemos como instrumentos de reparación. Desde acá, hoy mismo podemos reparar si nosotros entendemos nuestra responsabilidad. Es importante reconocer esa responsabilidad y además descubrir quiénes somos y dónde está el mal y qué está haciendo el mal y cómo puedo yo convertirme en el bien y qué es lo que el bien está haciendo en mi vida o qué estoy haciendo yo con el bien.
Y esto hay que tenerlo claro. El discernimiento de espíritus no es decir, ah, ya está el diablo, ah, por aquí parece que hay un ángel. No, eso no somos locutores, no estamos animando un partido. Esto no es un partido, esto no es un estadio donde estamos contando lo que sucede. Estamos hablando es de militar contra eso que vemos que es el mal y sus obras. Escoger las armas y salir a pelear. Eso es lo que estamos hablando. Ese es el discernimiento del que estamos hablando. Localizar el enemigo para saber dónde dispararle. Para saber dónde está. Porque eso es lo que nos llama el Señor. Localízalo y elimínalo. Ahí está. Porque hay que eliminarlo. ¿Y cómo se elimina? Con un rayo de Dios. Así. Tenemos en la mano la roca de David. Y estamos enfrentados a gigantes de los infiernos. Pero tenemos esa roca que se llama Jesucristo. Y podemos tumbarlos. Porque tenemos la capacidad. Así seamos pequeñitos como somos, así parece que no tuviésemos fortaleza, pero es que nosotros no somos la fortaleza es Jesucristo en nosotros. Como le decía Jesús a San Pablo, yo me glorifico en tu debilidad. Y eso es lo que debemos entender. En nuestra miseria el Señor se glorifica. Y nosotros como instrumentos de Dios nos podemos convertir en esos soldados guerreros que pueden tumbar gigantes con la fortaleza de Dios en nosotros. De esa forma. Pues vamos a pedirle al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión sobre lo que aquí hemos meditado. Y les voy a leer de la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Dice, la verdadera libertad de los creyentes, libertad y caridad. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros por amor, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad, no vayáis a destruiros mutuamente. Os digo esto, proceded según el Espíritu, y no deis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos. Y ahora tenemos el descanso del almuerzo. Y ya les dirán a qué hora regresamos, que no me acuerdo. Bueno, a las 3:15. Ok, a las 3:15 estaremos de regreso. Esta tarde comenzamos con una charla que mi padre espiritual les va a dar sobre los estigmas. Él les va a... ¿Cambió? Perdón, hay un cambio. Bueno, yo no manejo esto. Pues...